bueno, no hay aduana, no me han sellado al salir de Senegal, ni encontraba a nadie que me sellara al entrar. De repente me cruza con un 4x4, he visto que él también me miraba así, hemos hecho un gesto tal, no sé qué, y cuando le he hecho un gesto para que parara, me han parado dos polis, ha habido como dos cortes, y no sé cómo lo hago, pero siempre entro en las ciudades tochas, tengo que entrar de noche. Arrancamos el capítulo de hoy en el mismo sitio en el que terminamos el anterior, en Dindéfelo, al sureste de Senegal. Era el 6 de agosto de 2011. Dentro vídeo. Bueno, hala, vamos para allá. El primer tramo nos llevó desde Dindéfelo hasta Kédougou, por la misma pista de tierra roja por la que llegamos un par de días antes. Como podéis observar, estábamos ya en época de lluvias, lo que suponía que casi cada tarde se rompía el cielo y caía un tormentón apocalíptico. Y eso, que desde luego era muy divertido, también es verdad que me generaba varias preocupaciones. Así que mi idea era llegar hasta Kédougou, parar un par de días y planificar bien la ruta hacia Mali. Y además, solucionar algún que otro problemilla. Sí, he visto el clavo. El clavo. El clavo. Estoy bastante mosqueado con el paso fronterizo a Mali y no tengo mapa. Llevo un rato ahí con el GPS, Google Maps, Google Earth, una foto de un mapa que he hecho de un tío que tenía un mapa, todo haciendo un batiburrillo y definitivamente después de llevar tanta tecnología creo que voy a terminar guiándome por un papel de cuaderno que he dibujado yo. Hay tres opciones, hay tres pistas. En principio yo voy a coger la del medio, que es la que se supone que es, pero también preguntaré. Kédougou es la capital de la región con el mismo nombre, Kédougou, la parte más al sureste de Senegal y el hogar de los Bassari. Para nosotros suponía la última ciudad donde preparar el salto hacia Mali, que tenía dos incógnitas. Pero dejadme que os ponga primero en contexto. En aquella época el norte de Mali estaba especialmente peligroso, controlado por Al-Qaeda y con cierto riesgo de secuestro. Así que la opción más sensata era atravesar el país por el sur. El problema es que no tenía ni tracks en el GPS ni un buen mapa y la información que tenía de la pista que cruzaba desde Kédougou a Mali era incierta y contradictoria. Y he quedado a las 10 con Sheikh, que es un guía que habla castellano. Llevaba 2 días preguntando a camioneros y guías, pero nadie sabía decirme con exactitud si las lluvias la hacían transitable o no. Y además, no creáis que yo por aquella época iba muy sobrado de nada. Mis conocimientos en conducción en barro son como la conducción en arena, o sea, ni puta idea, vaya. O sea, yo nunca he tenido una moto de campo, ni nada que se le parezca. Por otro lado, si conseguía llegar hasta la frontera, tampoco tenía la certeza de que hubiera un paso fronterizo legal para cruzar a Mali, lo que podía suponer tener que dar la vuelta y deshacer cientos de kilómetros para entrar por la carretera principal del norte. Es decir, que había varias incógnitas, pero sin embargo, yo, por lo que fuera, parecía estar más preocupado por otros temas. Hola. Hola. Es que no sé si estas tomas quedan bien, porque como es en contraluz, o sea, así se me ve el careto, que a mí personalmente me parece que el careto aporta menos que la lluvia, ¿no? Pero claro, como también soy un inexperto cámara. Buenos días, son las 7 de la mañana, es lunes y es que a estas horas no
no sé hablar muy bien. Luego tampoco, pero por la mañana menos. Total, que al final por la noche, hablando con unos españoles que estaban aquí, que van en 4x4, que venían de Mali, hace un mes que asfaltaron la pista. Así que ya no hay pista. Esto es muy típico en África, que de un día para otro de repente asfaltan carreteras sin que una parte de la población se entere. Principalmente porque la gente no viaja y porque hay menos acceso a la información. Pero también creo yo que en muchos casos por puro secretismo de las autoridades. Detrás de una obra de esta magnitud suele haber intereses ocultos, más allá de dar desarrollo a la zona y mejorar la calidad de la vida de la gente, que por supuesto también. Aunque Saraya es el punto en el que se suponía se acababa el asfalto. Pero resulta que hace un mes que asfaltaron la carretera entera. El caso es que la supercarretera que une Saraya con la frontera con Mali ni aparecía en Google en 2011 ni aparece en 2020. Pero estar, estaba. Ahora solo faltaba confirmar que había un puesto fronterizo. Este es el puente sobre el río Jaleme que hace frontera entre Mali y Senegal. Acabo de llegar, hay unos bidones ahí detrás, como que no se puede pasar. Creo que es para los coches, no para las motos, pero de momento nadie me ha parado, no he visto ni un poli ni un militar. O sea que al otro lado del río debe ser que sigue siendo Senegal y la frontera debe ser después. Acabo de entrar en Mali y nadie me ha sellado nada al salir de Senegal. Es la primera vez que me pasa en la frontera, que no me sellen el pasaporte al salir. Pues no entiendo nada. Bueno, no hay aduana, no me han sellado al salir de Senegal ni encontraba a nadie que me sellara al entrar. He pasado un primer control de poli y ahora pues supongo que llegará a la aduana. Me han parado 2 polis, pero nada, me han mirado los papeles, me han dejado seguir, ni me han pedido pasta ni nada. De repente me cruza con un 4x4, le he hecho un gesto para que parara y nada, casualidad es, no, lo siguiente, 2 valencianos que están aquí, tienen una concesión de una mina de oro. O sea, no hay control de aduana ni nada. Si te paran, ¿sí? No vas a tener problemas de principio. Bueno, los tíos, además de ser majetes y de ser valencianos, pues me han regalado una botella de agua. Llevaba un rato sin agua porque la he regalado antes. Pues nada, son las 2:30 pasadas. A Bamako queda, según el GPS, 150 kilómetros. Voy a dormir en Bamako. La historia es que yo seguí mi largo camino hacia Bamako, sin sello de entrada ni en el pasaporte ni en el carné de la moto. Ambas cosas, la verdad es que muy preocupantes. Sabía que tarde o temprano eso me traería problemas, pero a juzgar por las imágenes parece como que a mí aquello no me tuviera muy preocupado, la verdad. Me lo llevo para España. Que no te lo vuelva a traer, nunca. Ahí, para España y nunca más, ¿no? De nuevo, gasolina de dudosa calidad. Tiene algo el África rural que lo hace diferente al resto del mundo, o al menos el que yo conozco. Y es eso de que en cada parada siempre sucede algo que te hace pasar un buen rato. He parado aquí en McDonald's a tomarme una Coca-Cola y tengo 2 nuevos amigos. 2 new friends. Español guess. España guess. Yes. ¿Qué? Español woman. Woman. She's like Español woman. Que quiere una mujer española, ¿no? A good Spanish woman. Esto es Quita. Bueno, pues son las 7 de la tarde, llevo toda la tarde conduciendo como un poseso. Me quedan 30 kilómetros para Bamako y no sé cómo lo hago, pero siempre entro en las ciudades tochas, tengo que entrar de noche. Es la leche. Pero bueno, llevo todo el rato mirando a ver si veía algún campamento, algún hotel o algo, pero no había nada. Entonces me toca dormir en Bamako. No me queda otra, porque la otra opción es acampar, pero es que tengo 8 quesitos y media botella de agua.
Y claro, es que acampas en cualquier sitio y si cae como cae aquí, lo mismo se va flotando la tienda de campaña. Y joder, me ha dado el sol. Su puta madre. Pues si el sol estaba detrás, no sé. Me lo estoy pasando muy bien editando estos vídeos tan antiguos. La pena es que solo llevaba una cámara de casco y una batería, entonces muchos de los mejores momentos del viaje se perdieron porque por la tarde me quedaba sin batería. La entrada a Bamako es uno de ellos. Es, yo creo, una de las primeras noches intensas en las que entré en una gran ciudad intentando buscar un alojamiento. En fin, fue un caos que por desgracia solo quedó en mi memoria por un lado, y por otro lado en la cámara de vídeo un poco, porque al llegar al hotel le metí un sermón que mira. No sé por qué tenía necesidad de hablar con la cámara. Como que ha sido tan intenso todo el día, ¿no? Pero este último rato y había millones de camiones echando humo negro. Humo negro que no sé si era negro, yo creo que era negro, pero como todo estaba negro porque no había iluminación, era de noche y no había iluminación, y era humo porque me lo he tragado entero, y miles de coches pitando, y bicis y peatones, por un puente por el que iban millones de motos pitando ahí. Ha sido increíble. Y al otro lado del Níger, según lo he cruzado, a mano derecha, he empezado a callejear por unos callejones, por supuesto sin asfalto, claro, de tierra. Oscuro no, lo siguiente. Yo parecía que me iban a descuartizar. Todo esto buscando un albergue que venía en el GPS. Deben de ser como las 9:30 o así. Que mira cómo estoy, ¿sabes? O sea, no he comido nada en todo el día. Ha sido un día duro. Llegué anoche a Bamako y desde anoche hasta esta mañana me he ido cada vez preocupando más porque no tengo sello en el pasaporte. Por un lado, pues con el visado parecía, pero no se puede ir sin sello. Llevo desde las 8 en pie y he estado interneteando y hablando con gente y he decidido que me quedo en Bamako hoy y me voy ahora mismo a la embajada. Estoy seguro que en la embajada no me van a ayudar, pero no me queda otra, así que ya de paso veo con Bamako de día. Bamako es la capital de Mali y, al igual que Dakar, otro infierno de humo, ruido y tráfico. Pero también es un lugar ideal para resolver asuntos importantes, como por ejemplo intentar solucionar el problemón de haber entrado al país ilegalmente. Normalmente, no solo yo, mucha gente echamos pestes de las embajadas de España y hoy justo lo contrario. Me ha entendido Alberto Berlanga, que me ha solucionado todo como en 10 minutos. Ha llamado al jefe de aduanas aquí y voy ahora para allá para que me sellen el pasaporte y ya me quedo tranquilo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que, a pesar de la experiencia, no sé si en este momento hubiera actuado exactamente igual, porque no había frontera. Entonces, la única opción era dar una vuelta de muchos kilómetros, que hubiera sido un día o no sé, hasta encontrar una frontera donde me pusieran el sello. En cualquier caso es un riesgo y no lo hagáis nunca, o sea, ni se os ocurra entrar en un país sin que te pongan el sello de entrada, a pesar de tener una visa concedida pues, por la embajada o por quien te la haya dado, ¿no? En fin, todo salió bien una vez más, gracias a la embajada. Esta vez sí, otras veces hablo mal, esta vez hablo bien. Y nada, en el próximo capítulo vamos a entrar en Burkina Faso, que nos va a traer una cosa nueva en aquel momento, que después con los años hemos desarrollado y mucho. Así que nos vemos pronto, gracias por estar ahí. Os agradecería mucho que os suscribierais y, si puede ser, que le dierais a la campanita para que os avise siempre que haya vídeos nuevos. Nos vemos pronto. Gracias de nuevo.